El artista noruego Edvard Munch es considerado por muchos expertos de las artes plásticas como uno de los precursores del expresionismo. Munch es conocido en todo el mundo principalmente por una pintura de 1893 con atmósfera macabra titulada El Grito, que siembra dudas y perturbación desde hace más de un siglo. Sin embargo, no se trata de la creación más enigmática del expresionista. Existe una pintura titulada La Madre Muerta, que a pesar de menos conocida, está rodeada por una historia bastante extraña, al punto que ha llevado a muchas personas a creer que está maldita. No cabe duda que algunas pinturas de Munch encontraron inspiración en anécdotas propias. Curiosamente, pareciera que son aquellas consideradas más macabras. Munch fue un ser humano con una vida bastante difícil. Nació en Noruega en el siglo XIX y su proceso de educación fue tan dedicado como abusivo. Su padre fue un hombre religioso que pisaba los límites del fanatismo, una conducta que se agravó tras la trágica muerte de su esposa, cuando Edvard tenía tan solo 5 años, posteriormente de su hija. Su padre jamás llegó a alcanzar la resignación por estas muertes y solía culpar al pequeño Edvard por la enfermedad que terminó llevando. Ed fue el primer miembro de la familia que enfermó de tuberculosis y por razones del destino fue el único que logró recuperarse del grave cuadro clínico. A pesar de esto, Munch siempre fue un individuo frágil. Sufría de diferentes afecciones, algo que pareció una regla para toda la familia, que tenía una hermana confinada en una institución para enfermos mentales, un primo hemofílico y otros familiares con enfermedades graves. Sus pinturas están marcadas por una fuerte energía negativa y son el reflejo de la preocupación que tenía por los aspectos transitorios de su existencia y sufrimiento. Aunque alcanzó cierta fama al ser uno de los primeros en incursionar al expresionismo, muchos consideraban que las obras de Munch eran perturbadoras, y eso limitó mucho su carrera, logrando alcanzar la cima de su popularidad. El cuadro parece reflejar algunos de los pesares más recurrentes en la carrera de Munch: angustia, desesperación y locura. Elementos que surgen en una imagen profunda, perturbadora y difícil de apreciar de una forma pasiva. Muchos dicen que cuando presentó la pintura por primera vez ante el público, generó una reacción tan visceral que se produjeron varios desmayos y personas llorando de forma desconsolada. En la obra se retrata una pequeña, supuestamente la hermana de Munch, de espaldas a una cama sobre la que descansa el cuerpo sin vida de una fémina, su madre. La niña se tapa los oídos con las manos y transmite una expresión donde se mezcla la incredulidad, el miedo y la sorpresa. En aquella época, Munch describió la obra con su particular sentido de amargura. Enfermedad, locura y muerte son los ángeles negros que rondan mi vida desde la cuna. Esta pintura ya es lo suficientemente perturbadora por sí sola, pero la historia que la rodea la vuelve mucho más extraña. La leyenda tras la pintura. Las personas que alguna vez fueron dueñas de esta obra mencionan que en los ojos de la pequeña eran excesivamente realistas. Los ojos logran traducir en una imagen todo el dolor y el colosal sentimiento de pérdida de la niña. Además, aseguraban que en determinados momentos las sábanas de la cama parecían moverse y que toda la pintura emanaba una especie de aroma que evocaba un cuarto de hospital, lo que quizá llevó a las personas a creer que el cuadro guardaba una maldición y que sus propietarios estaban condenados a sufrir alguna enfermedad incurable, inevitablemente mortal. Existe un rumor de que el cuadro estaría asociado a una maldición que hace proliferar la pestilencia y la muerte en aquellos que lo contemplan en exceso. Pintada en 1899, la obra sirvió como un presagio para las décadas venideras de pandemias, como la gripe española, que terminaron con la vida de millones de personas.